Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de la luna llena de Tauro, ha sido relacionada con el Buda y también ha sido relacionada con la fiesta del Huesat, que es una tradición en Oriente, eh, en un valle en los Himalayas, ¿no? En donde se congregan muchos discípulos para celebrar esta luna llena. Las lunas llenas, como ya sabemos, pues son ciclos que ocurren cada 28 días. En el año ocurren 12 lunas llenas o 13 lunas llenas. Hay las tres principales. La luna llena de Aries, que es la luna llena del Cristo. La luna llena de Tauro, que es la luna llena del Buda. Y la luna llena de Géminis, que es la luna llena de la humanidad. Son las tres principales lunas llenas. Posteriormente siguen otras lunas llenas, 9 lunas llenas, que eh, hacen analogía con los 9 meses que dura un ser humano en el vientre materno. Entonces es un proceso de 9 meses para que la humanidad experimente también un crecimiento, un nuevo nacimiento en su evolución. Eh, bueno, en este estudio de las lunas llenas, debemos tener en cuenta que el Sol representa la energía crística solar. Y en la época de luna llena, nuestro planeta Tierra se ve impregnado de esta energía y así como en el macrocosmos, dice la tradición iniciática, la luna eh, se baña y es iluminada por la luz del sol, la energía solar, también la conciencia del ser humano también es tocada por esta energía solar. En un ser inconsciente, pues se activan las emociones instintivas, la expresión inferior de las emociones. Pero en una persona que esté trabajando por su evolución y esté en un proceso de autoconciencia, eh, ahí es la posibilidad de una conexión interna, de una conexión transpersonal en este proceso de lunas llenas. Recordemos que en la enseñanza que nos dejó Siddhartha Gautama se habla del desapego, que tiene que ver con este trabajo de luna llena en Tauro, porque lo que Tauro es un signo fijo, elemento tierra. Entonces ahí está condensado los deseos ya sea hacia la materia, hacia el plano físico o hacia el deseo de un progreso espiritual. Depende de cómo se gestionen esos deseos. En alguna parte de la historia de Siddhartha Gautama se habla de que él quiso resolver el problema del dolor y se sentó en una meditación y se propuso a no levantarse de ahí hasta que no resolviera el tema del dolor. Y la enseñanza que concluye es que el dolor es debido al apego a las cosas o personas, o sea, a todo lo transitorio. Como son temas transitorios, en el momento en que se pierden, en cualquier momento se pierden, viene el dolor. Esa relación que nos dejó Siddhartha Gautama entre el dolor y los apegos, como parte de un proceso espiritual que necesitamos desarrollar. Aquí tenemos el gráfico de la constelación de Tauro y su estrella más brillante, que es Aldebarán, que es la representación del ojo que ve hacia el interior, hacia la conciencia. Bueno, leemos de Torcón Saradarian. El ojo que brilla desde la cabeza de la constelación de Tauro es el transmisor de la luz cósmica que se llama la luz penetrante del sendero. Podría llamárselo el ojo que espera, la luz que brilla como un faro en el tormentoso océano de la vida y conduce a los peregrinos planetarios y solares hacia el sendero en espirales cada vez más altas. Siguiendo, digamos, del mismo autor, una enseñanza como trabajo para realizar en esta luna llena de Tauro, en este mes, y tener permanentemente durante todo el año presente esta enseñanza, es la energía de Tauro, es la energía del deseo,
Deseo en procura de la manifestación. Esta energía se convierte en aspiración y dirección a medida que el hombre avanza por el sendero y se convierte en el anhelo único de su hogar. Nos han dicho que en Tauro el deseo se transmuta en aspiración. Las tinieblas dan lugar a la luz y la iluminación se abre el ojo del toro, que es el tercer ojo espiritual, el ojo único del Nuevo Testamento. Y entre comillas, si tu ojo es único, dijo Cristo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tauro se llama el toro del deseo. En un hombre promedio, la energía del deseo se convierte en materia, y hombres, grupos y naciones se vuelven agresivos para acrecentar su riqueza material a expensas de los demás. Esto es cuando está en un proceso de inconsciencia. Lo repito, en el proceso inconsciente, Tauro se llama el toro del deseo. En un hombre promedio, la energía del deseo se convierte en materia y hombres, grupos y naciones se vuelven más agresivos para acrecentar su riqueza material a expensas de los demás. Ahora cuando está en un proceso de crecimiento interno. Por otro lado, los que están inspirados por la luz del ojo del Tauro procuran trabajar el plan divino, entender la voluntad de Dios y poner su divinidad en acción y expresión. O sea que el deseo hacia las cosas, hacia el egoísmo en función del ego o el deseo en función del alma, como deseo hacia las aspiraciones espirituales. Este, eh, en la mitología, pues tenemos los 12 trabajos de Hércules, que representa el proceso de la humanidad a través de la energía de los 12 signos del zodiaco. Y cada trabajo está relacionado con el trabajo de una luna llena. Entonces aquí tenemos que para Tauro corresponde el segundo trabajo, la captura, la captura del toro de Creta. Y bueno, vamos a leer aquí la narración de este trabajo mitológico. Bueno, retomando aquí de la enseñanza de Torcón Saraidarian con relación a este trabajo mitológico de Hércules. Nos dice, hubo un gran héroe llamado Hércules, a quien se le encomendó que fuera a rescatar un toro sagrado que un rey había capturado. Este rey intentó sacrificar el toro para sí. Al toro lo llevaron a una isla y Hércules, cruzando el agua, fue a esa isla. Tras muchas dificultades liberó el toro. Montado en este, cruzó el océano y lo trajo de vuelta a sus dueños, que eran tres cíclopes. Esta es una historia muy simbólica y me parece que el toro es el alma humana, la chispa divina que cayó en la materia de los cuerpos físico, emocional y mental que forman una unidad. En el sendero de la evolución, la personalidad triple, la naturaleza física, emocional y mental inferior, dominan al alma como un rey y la usa como su esclava. A menudo, a esta alma no solo se la usa, sino que también se la sacrifica totalmente en favor de los separativos intereses de la personalidad, de bienes materiales, odio, codicia, etc. Hércules es el símbolo del ángel solar que cruzó el mar de la materia, llegó a la isla y liberó al toro, el alma humana, y lo trajo de vuelta a los cíclopes. Es interesante notar que los nombres de los cíclopes indican claramente que eran símbolos de los tres átomos permanentes de la tríada espiritual, que está formada por la luz de la mente superior, la intuición y el poder volitivo átmico. Entonces, bueno, tenemos que eh, en este trabajo hay todo un simbolismo muy profundo. De acuerdo a esta explicación de Torcón Saraidarian, nos dice que el drama alegórico de Hércules, en este drama podemos ver fácilmente que Hércules era el rey que quería sacrificar el toro. Entonces, si tenemos en cuenta que el toro es el alma y el rey viene a ser el ego, cuando en un plano inconsciente, en ese proceso, Hércules, si representa al rey, es el ego que quiere colocar al alma para su servicio. En una segunda etapa, Hércules era el toro que aguardaba la liberación. O sea, el toro es el alma que busca ser liberada. Y en una tercera etapa, el mismo personaje Hércules se convierte en el héroe que salva al toro.
Aquí es cuando ya hay una conexión transpersonal, una conexión espiritual. Y en lugar de que el alma está al servicio del ego, se coloca es el ego al servicio del alma. Esta es, bueno, una de las interpretaciones que se pueden hacer de este trabajo de Hércules. Alice Bailey, en su enfoque de astrología esotérica, nos da la siguiente enseñanza. Este signo, se refiere a Tauro, es un signo sintético en el sentido de que aporta expresión al mundo interior, de alguna naturaleza definida sobre el plano físico. Esto lo hace porque su cualidad básica se demuestra como deseo en la masa de los hombres y como voluntad o propósito dirigido en el discípulo iniciado. Esa parte es importante. Esto lo hace porque su cualidad básica, la cualidad de Tauro, se muestra como deseo en la masa de los hombres y como voluntad o propósito dirigido en el discípulo iniciado. Se manifiesta como terquedad en el hombre promedio, y esto es literalmente porfiada adhesión a los fines de la personalidad, o como voluntad expresada, inteligentemente. Bueno, se manifiesta como terquedad en el hombre promedio. Recordemos que Tauro es signo fijo, tierra, es una energía muy concentrada, muy fija, que si no la controlamos se nos vuelve una terquedad que nos lleva hacia los anclajes y hacia los estancamientos y hacia los apegos. Eh, y bueno, o como voluntad expresada inteligentemente. En Tauro también está el poder de la voluntad, la palabra querer, querer conectarse con los mundos superiores. O como voluntad expresada inteligentemente activada por el impulso del amor en el hombre avanzado. Esto connota adhesión a la finalidad del alma. Es una enseñanza de Alice Bailey. Y bueno, retomando el primer autor, Torcón Saraidarian, nos dice, la energía de Tauro despierta el deseo. Si esta energía la registran los centros superiores, es deseo de espiritualización, iluminación, cooperación y síntesis. Si la reciben los centros inferiores, es deseo de materia, separación, codicia, odio y egoísmo. Como esta luna llena está relacionada con el Buda y con la fiesta del Wasat, aquí citamos las 4 nobles verdades del Buda. Dejad de identificaros con cosas materiales. Adoptad la adecuada orientación hacia los valores espirituales. No consideréis las posesiones y la existencia terrena como la única verdad. Seguid el noble óptuple sendero de las correctas relaciones con Dios y con los seres humanos, y de esta forma alcanzaréis la felicidad. Y finalmente, citamos una enseñanza de la tradición iniciática que nos da el doctor Serre Raynaud de la Ferrier en su libro Los Grandes Mensajes, hablando precisamente sobre Siddhartha Gautama. El Buda no ofrecía teorías, sino el progreso espiritual. Tampoco traía doctrinas ni creencias, enseñaba únicamente el sendero. Sus palabras fueron, para conocer la verdad hay que recorrer el sendero. Sus últimas palabras fueron, en verdad os digo que toda cosa creada es perecedera, luchad sin descanso. Y finalmente el doctor de la Ferrier nos cita esta oración del budismo. ¿Debo servir para ser perfecto? Debo ser perfecto para servir. La leo de nuevo. Debo servir para ser perfecto. Debo ser perfecto para servir. Entonces aquí comprendemos que estas enseñanzas son de profunda reflexión para nuestro sendero y que las debemos tener no solamente en este mes presentes, en el mes de la luna llena de Tauro, sino de una forma permanente para toda nuestra encarnación.